siempre tengo una excusa. Dice, y de provocar me acusa, de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy, y aquí me ven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Historias que Dicen. Los invito a disfrutar de este espacio donde cada semana los voy a estar acompañando a hacer un viaje por diferentes situaciones, momentos, personajes reales, imaginarios y muchas veces fantásticos. Yo solo les voy a pedir que ustedes elijan cómo transitarlo, que me acompañen, que escuchen y que liberen sus sentidos. En Historias que Dicen de esta semana les traigo un cuento muy lindo de una gran escritora, además de periodista, guionista, dramaturga. Estoy hablando de Claudia Piñeiro. Y el cuento, Un zapato y tres plumas. Suban el volumen, acomódense y escuchen. Entré al Gran Hotel Sarmiento, el único hotel en todo Unquito, sin quitarme los anteojos negros. Observé el mostrador desde lejos y esperé a que el conserje, un hombre con edad suficiente como para conocerme, se ocupara con otro pasajero. Recién entonces me acerqué al otro empleado, un chico que apenas habría terminado el secundario, y pedí la habitación que tenía reservada. No di mi nombre, sino el de la empresa para la que trabajaba. Subí yo mismo las valijas y me instalé en la habitación. Me acerqué a la ventana, pero dudé antes de abrir. Sabía que detrás de las cortinas me esperaba la plaza del pueblo. Moví el picaporte, todavía dudando. Un viento frío me lastimó los ojos. Atardecía y los faroles de la plaza empezaban a encenderse, con ese color violeta que antecede a la luz de mercurio. Busqué el banco donde me había despedido de José, mi hermano mayor, hacía 20 años. Un banco de piedra. Le había regalado un caleidoscopio en esa despedida. José lo giraba de un lado al otro, mientras yo me iba por la diagonal de la plaza que va a la terminal de ómnibus, sin atreverme a darme la vuelta y mirarlo. Muchas veces después me imaginé lo que vio José ese día, mis fragmentos repartidos y repetidos, alejándose en distintas direcciones en el cristal del aparato. Cerré la ventana y me tomé un momento para recordarme a mí mismo por qué estaba en Unquito, el lugar donde había nacido y al que juré no volver. Trabajaba para una empresa de programas de computación que me había enviado a revisar una instalación en la sucursal de un cliente. Cuando el gerente me dijo que tenía que ir al interior por un trabajo para el banco alemán, nunca sospeché que sería en Unquito. Uno no se imagina que lo que dejó atrás cambia. En el destierro los conocidos no envejecen, las casas no se deterioran, los árboles no crecen. Cuando dejé Unquito, no había allí más que una sucursal bancaria, la del Banco Provincial, y supongo que no más que una o dos computadoras en todo el pueblo. Sin embargo, algunas cosas habían cambiado. Y ahí estaba yo,
tratando de minimizar la trascendencia del lugar donde me encontraba, repitiéndome una y otra vez que el único motivo que me había hecho quebrar mi juramento era conservar el trabajo. Esa noche decidí no bajar a comer. Quería madrugar, terminar el trabajo cuanto antes y, si era posible, volver a Buenos Aires enseguida. Al otro día me levanté antes de que amaneciera. Cuando llegué al banco no había nadie más que el guardia de noche y no me dejó entrar. Me pidió que volviera en 1 hora, cuando estuviera el gerente. Me puse a caminar para hacer tiempo, me dije. Sabía que era más sensato volver al hotel, pero mis piernas avanzaban sin tener en cuenta estas consideraciones. Desde la esquina de Roca y Alsina ya pude ver el cartel de la bicicletería Rivera. Me acerqué unos pasos para observar la casa donde había nacido. La puerta al costado del negocio era otra, pero no dudé de que conducía al mismo lugar, la cocina con la mesa de madera maciza que la ocupaba casi por completo. La ventana del que había sido mi cuarto estaba cerrada. La de José dejaba ver luz a través de las rendijas. Podía reconocer la sombra de mi hermano moviéndose dentro de la habitación. Bajé a la calle para distinguir mejor. El sonido de la cortina metálica al levantarse me sobresaltó. Alcancé a ver la pierna coja de don Rivera, mi padre, con su zapato ortopédico y sus brazos fuertes subiendo y bajando al compás de la cadena. Antes de ver su rostro, di media vuelta y me fui. Trabajé todo el día sin parar. A las 8 de la noche me di cuenta que era imposible dejar el programa funcionando antes de que saliera el último micro para Buenos Aires. Decidí que era mejor descansar un poco y volver al día siguiente. Fui hacia la salida. Había cambiado la guardia. El hombre me reconoció. Marcelo, qué bueno tenerte por acá. Qué contento debe estar Josecito. Y don Rivera. Saludalos de mi parte. Tenía un auto esperándome, pero lo despaché y caminé. Me fui pensando en José. No quería que al poco tiempo se enterara que yo había estado en el pueblo. Una cosa es irse y nunca más volver, y otra muy diferente es ignorar. Yo le había dicho aquella tarde que nunca volvería a Unquito, y él lo había entendido. Sin embargo, esto era distinto. Yo estaba ahí, pensando en él como tantas otras veces, pero a pocas cuadras de distancia. José era 10 años mayor que yo. Fue la tabla a la que me aferré después de la muerte de mi madre. El más sabio de los dos, a pesar de que su cerebro no funciona a la velocidad con que lo hace el del resto de las personas. También el más fuerte, el que podía llorar cuando hacía falta y consolarme cuando yo no lloraba. Y para que yo estuviera mejor. Y a quien abandoné una tarde en la plaza, dejándole a cambio un caleidoscopio. Me senté en el bar del hotel a comer un sándwich. Varios empleados ya me habían reconocido, así que no intenté ocultarme. En ese mismo momento, mi hermano estaría sirviendo la comida como lo hacía mi madre cuando éramos chicos, y como lo hizo José a partir de su muerte. Se me apareció la imagen de la mesa de madera maciza de la cocina de mi casa, y quise borrarla, pero no pude. Me acordé de mi madre, yendo y viniendo con las fuentes, de mi hermano y de mí,
sentados uno frente al otro, y del lugar vacío de Rivera, quien nunca se sentaba hasta que todo estuviera listo. Mi hermano y yo jugando, tocándonos por debajo de la mesa, haciéndonos cosquillas, hasta que el sonido del zapato ortopédico de mi padre, con una plataforma de madera que compensaba el largo de su pierna coja, avanzaba por el pasillo y nos paralizaba. En cuanto se escuchaba su paso obstinado, mi madre se volvía hacia nosotros suave, pero firme, y verificaba que nadie estuviera riendo. En la casa de los Rivera estaba prohibido reír. Él, mi padre, lo había prohibido después de un fuerte ataque de asma de mi madre, que terminó llevándola al hospital. Rivera dictaminó que la risa podía provocarle otro ataque, y lo que era peor, la muerte, por lo que nadie se atrevió a contradecirlo. Hasta que apareció la risa clandestina. Una tarde, cuando Rivera ya estaba arreglando bicicletas, mi madre nos llevó al altillo. Dijo que quería enseñarnos un juego. Se ocupó de cerrar la puerta antes de empezar. Nos pidió que nos quitáramos los zapatos y las medias. Ella hizo lo mismo. Sacó de su delantal 3 plumas que le había robado al gallo del gallinero y las repartió. Tomó el pie de José y empezó a pasar la pluma muy despacio. José empezó a inflarse de ganas de reír, pero no se atrevió a hacerlo. No, mamá, decía. Yo estaba casi tan asustado como él, hasta que la miré a ella, que sonreía, y entendí. Tomé la pluma y le hice cosquillas a mi madre, y ella rió abiertamente, hasta que le dolió el estómago. Yo me largué a reír detrás de ella, y entonces José, que todavía no entendía, también se rió. Nos reímos los 3 hasta llorar. Nadie dijo nada. Nadie lo nombró. Los 3 bajamos y volvimos a nuestras rutinas, pero a partir de allí apareció en casa la espera. La vigilia que terminaba cuando ella sacaba las plumas del bolsillo de su delantal, las agitaba en el aire para que las viéramos, y los 3 subíamos al altillo a reírnos. Me dormí a fuerza de whisky. Soñé con José. A la mañana siguiente pagué la cuenta del hotel y me llevé la valija al banco. Estimaba que luego de unas horas terminaría de instalar el programa y podría ir directo a la terminal. Me tomó más tiempo de lo previsto, pero a las 7 de la tarde el sistema funcionaba como debía. Si me apuraba, alcanzaría el micro de las 8. Cuando llegué a la estación, el chofer ya estaba cargando los bultos. Me asomé y vi que había varios asientos vacíos. Fui a la ventanilla a sacar el pasaje. Le pedí un boleto para el micro que estaba por salir. Y enseguida, sin pensarlo, le pregunté si había algún lugar donde dejar la valija un par de horas. El empleado me miró confundido. Repetí la pregunta y el hombre se limitó a contestar que sí y a extenderme el pasaje. Entonces cámbieme este boleto por uno para el micro de las 11. El hombre me miró mal, pero lo hizo. Caminé hasta la bicicletería y la observé desde la vereda de enfrente. En el cuarto de Rivera había luz. Seguramente se estaba cambiando la ropa engrasada antes de bajar a comer. Me acordé del cuarto que él compartía con mi madre, con su cama de bronce y su colcha almidonada. Me acordé de la noche en la que oí quejarse y toser mientras él jadeaba.
Me acordé del miedo que sentía y de cómo me iba haciendo cada vez más chico en mi cama. Hasta que hubo un silencio y empezaba a lograr tranquilizarme cuando él gritó el nombre de mi madre. Creo que se cayó porque escuché un golpe seco, una puteada y después, luego de unos minutos, el portazo. Me levanté y corrí al cuarto de mamá. Ella estaba allí, desnuda, muerta. José entró enseguida y me preguntó qué pasaba. No podía contestarle. Me quedé inmóvil, junto a la puerta. Él me empujó y se tiró sobre ella. Le hablaba, le decía que todo iba a estar bien. La tapó con una sábana. Lloró junto a ella. Hasta que entró Rivera, con un médico, y nos sacó a los gritos de la habitación. Mi padre la hizo cremar y tiró las cenizas en el arroyo. No se lo perdoné nunca. Necesitábamos una tumba. Yo tenía 8 años. Se lo dije a José y un día me llevó al altillo mientras don Rivera dormía la siesta. Nos subimos a reír. No subimos a reír, sino a buscarla. También buscamos las plumas durante mucho tiempo, pero nunca las encontramos. Toqué el timbre y José abrió la puerta. Se quedó mirándome. No podía reaccionar. Después me abrazó con todo el cuerpo, como le había enseñado mamá. Fuimos por el pasillo hasta la cocina. Creí que algunas cicatrices estaban cerradas, pero volver a ver la mesa de madera maciza me hirió como si no hubieran pasado 20 años. Había 2 platos y José agregó uno para mí. Le dije que tenía poco tiempo, que el micro para Buenos Aires salía en un par de horas. Pareció no escucharme. Ninguno pretendió abarcar lo inabarcable, y no preguntamos por los años en que no nos habíamos visto. Hablamos como si lo hubiéramos hecho el día anterior, como si nos fuéramos a ver el día siguiente. Me acerqué al vargueño junto a la ventana. En el portarretratos con la foto de mamá, José había enganchado las 3 plumas. Lo miré. No son las de mamá, son otras, me aclaró, como pidiendo disculpas. Pasé el dorso de mi mano por cada una de ellas. La comida ya está, me dijo. En 5 minutos va a bajar papá. José se puso en su lugar, yo en el mío. Esperamos en silencio, hasta que el golpe del zapato de mi padre empezó a oírse. Golpeé con la palma de la mano sobre la mesa, un golpe suave, pero que alcanzaba para completar el silencio que dejaba la pisada con la pierna sana, mientras contaba cada uno de sus pasos, como cuando éramos chicos. Después de que murió mamá, empecé a contar los pasos que daba Rivera desde cualquier lugar de la casa. José me miró y se sonrió. 55, dije. 55, confirmó José. La cantidad exacta de pasos de pierna coja desde que bajaba por la escalera hasta que se abría a la puerta de la cocina. En el 54 dejé de golpear. Se abrió la puerta y José dijo: «Mira quién está, papá». Rivera se sorprendió, pero enseguida superó su asombro y se sentó a la mesa. «Hola», dijo. «Hola», le contesté. «¿Qué te trae por acá?» «Trabajo», le dije. Ese fue todo nuestro diálogo. Después de eso seguimos hablando de las cosas que habla la gente cuando cena, del tiempo, de la economía, del campeonato de fútbol. Sonó el teléfono. José estaba sirviendo el postre y Rivera se levantó a atender. Dijo que esperaba un llamado. Caminó los pasos que lo separaban del aparato y no pude evitarlo. Golpeé con la palma sobre la mano para completar el silencio de la pierna sana.
José me miró, primero aterrado, después sorprendido. Mi padre se dio vuelta, incrédulo, sin dejar de avanzar hasta el aparato. Yo seguí golpeando. Atendió el teléfono sin dejar de mirarme. José sirvió el postre y me lo puso entre las manos para ocupármelas. Rivera cortó y volvió a la mesa. Yo dejé el postre y volví a golpear. Se paró en la cabecera de la mesa sin quitarme los ojos de encima. Yo le mantuve la mirada. ¿A qué viniste?, me dijo. Vino por trabajo, se apuró a decir José. ¿A qué viniste, carajo?, gritó, y dio un puñetazo rotundo sobre la mesa. Parecía que iba a decir algo más. Lo vi gordo, viejo, hinchado de bronca. Fue entonces que empecé a reírme. José estaba paralizado, él furioso. Yo no paraba de reír. Se acercó y me tomó de la solapa. En esta casa no se ríe, me dijo, mientras me sacudía. José trató de separarnos. Se ve que los años habían minado sus fuerzas porque terminó soltándome sobre la silla. Tambaleé y casi caigo al piso. José me atajó. «Andate», me dijo Rivera antes de salir de la cocina. Sus pasos en la escalera se alejaron sin estridencia. José se puso delante de mí y me abrazó. Temblaba. Yo también lo abracé. Nos quedamos así un rato. Tomé el micro de las 11 para Buenos Aires. Esta vez no quise que José me acompañara hasta la terminal. Me pregunté si aún conservaría aquel caleidoscopio. Por la ventanilla vi cómo quedaban atrás las luces del pueblo. Un zapato y 3 plumas. Claudia Piñeiro. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde va? Claudia Piñeiro, que nació en Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, en 1960, que es escritora, periodista, dramaturga, guionista de televisión y colaboradora de distintos medios gráficos, que ha publicado novelas, por ejemplo, La viuda de los jueves, Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara, Betty Boo, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña, Las maldiciones y Catedrales, entre otras. En 2018, Alfaguara publicó sus cuentos reunidos en ¿Quién no? Esto es uno de los cuentos que contiene el libro ¿Quién no?, el que leímos hoy, Un zapato y 3 plumas. Y en 2021, un volumen con sus obras de teatro, Cuánto vale una heladera y otros textos de teatro. En 2022 publicó El tiempo de las moscas. Por su obra literaria, teatral y periodística, obtuvo diversos premios nacionales e internacionales. Entre otros, el premio Clarín de novela, el premio Liberatró-Press, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el premio Rosalía de Castro del PEM, Club de Poetas, Ensayistas y Narradores de Galicia, el premio Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra, el premio Daciela Hamed de la Semana Negra de Gijón, el premio Negra y Criminal del Festival Tenerife Noir, el premio Best Novel del Festival Valencia Negra y fue finalista del International Booker Prize en 2022 con la traducción de Elena sabe al inglés. Como coautora, junto a Marcelo Piñeiro, tienen el apellido similar, pero no son familiares,
fue parte de la serie de TV El Reino, que obtuvo el premio platino a mejores creadores de series. Varias de sus novelas fueron llevadas al cine y es una de las escritoras argentinas más traducidas a otros idiomas. Es egresada de la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, donde estudió dramaturgia, pero además es escritora, guionista. También trabajó en periodismo gráfico y, hoy mismo trabaja en diferentes medios. Fue jurado de premios, otra cosa importante, de novelas Alfaguara de España, Fondo Nacional de las Artes, Letras Sur y de otros cuentos. Si tuviera que elegir un solo libro, diría que el que más le gustó fue En busca del tiempo perdido de Proust, porque fue un río de palabras que la arrulló, la meció, la llevó de un lugar a otro, comentó en algún momento. Una nota que leí que me pareció interesante de la revista Anfibia, hace no tanto, en un negocio de ropa, Claudia Piñeiro se estaba probando una camisa talle 42, le quedaba chica. Semidesnuda abrió la puerta buscando a la vendedora para que le alcanzara un talle más grande. Pero no encontró a la mujer, sino una clienta que salía de otro probador y que le dijo: perdóname, yo te conozco, ¿vos no escribiste La viuda de los jueves? Claudia respondió que sí, e intentó una sonrisa amable que le permitiera volver al probador. Pero la mujer tenía ganas de hablar de la novela, de quién se la había regalado, del tiempo que le había llevado a leerla, etc. Claudia la escuchaba en bombacha y corpiño, tratando de taparse como podía con la camisa talle 42. Esto fue escrito en la revista Anfibia, que me pareció muy anecdótico. Además, quiero agregar que los viernes la pueden escuchar a Claudia Piñeiro en la columna de literatura, teatro, cine y series en Tarde para Nada, programa que conduce la queridísima María O'Donnell y que acompañan Sebastián Davidovsky, Rod Reich, que hace la parte de vinos, gastronomía, y Alfredo Sainz a cargo de los temas relacionados con la economía y negocios. Tarde para Nada es un programa que sale en Radio Con Voz en 89.9 los viernes de 20 a 22 y donde se abordan temas políticos, económicos, sociales, con entrevistas a protagonistas de las noticias que marcan agenda. En ese programa que conduce María O'Donnell, Claudia Piñeiro se encarga de la columna de cultura, de teatro, cine, arte, literatura. En historias que dicen de esta semana, tuvimos el placer de un cuento hermosísimo, Un zapato y tres plumas, de Claudia Piñeiro. Antes de pasar al cuento, como siempre, agradecer a toda la gente que se suma, los comentarios, las observaciones, las críticas y también algunas sugerencias que han hecho personas que la verdad que me gusta, que está bueno siempre escuchar y saber que hay gente que está del otro lado, con el ojo clínico, criticando y tratando de aportar otras cosas interesantes a este micro programa de historias que dicen. Así que les agradezco a todos, por supuesto, a toda la gente de América Latina que escucha a través de Radio Sentipensares los viernes a las 19 horas en www.radiosentipensares.com. Tenemos amigos en Costa Rica que nos escriben, Laura, Miranda y sus compañeros de trabajo. También gente en Chile, en Uruguay, en México, en Colombia. Gracias a todos. Y también hay oyentes, llega Historias que Dicen a través de Radio Sentipensares a España, que también hay un par de personas de diferentes lugares, no solo en Madrid, sino también en Islas Canarias, como Elena Guadalupe, que te mando un beso gigante, o Antonio, o Hernán, Laura, desde Madrid, que escuchan Historias que Dicen, los cuentos que cada semana les traigo de escritores y escritoras de Argentina.
Ahora sí, para ir cerrando el episodio de esta semana, les voy a dejar un relato de mi autoría. En este caso quiero regalarles analogía. Escuchen. El puente se eleva sobre las horas desiertas, los cuentos sin finales, las alegrías descubiertas, en un momento de encuentros que convoca los atisbos de una circunstancia dispuesta. Los espacios se tocan en un sinfín de desvelos, las manos sin tiempos, los silencios ligeros, la esencia absoluta de los cuerpos, afianzando las ganas de contenidos esfuerzos. Las congruentes formas se erigen sin ningún freno. Los sentidos insaciables, los amaneceres de ensueños, las miradas eternas que ocultan la preferencia de morir en un deseo. Es cuestión de un ser habitando un paisaje verdadero. Es amar la analogía de ese mundo contenido en un juego. Analogía. Uno de mis relatos que pueden encontrar en el blog relatosoportunos.blogspot.com. Y les recuerdo que cada episodio de Historias que Dicen, cada cuento, se va subiendo todas las semanas a YouTube, a mi canal de YouTube, que pueden buscarlo como @miriamcastro.programa, y si no, después también pueden escucharlo en el momento que quieran y que puedan a través de Spotify. También buscan como Historias que Dicen y van a encontrar todos los episodios. Gracias por acompañarme, gracias por estar del otro lado. Los espero la semana que viene. Esto fue Historias que Dicen. Hasta la próxima.